Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Continuamos con la conferencia de la iniciación en esta tercera parte que nos está ya faltando y completar de lo que son las tres montañas. Esta tercera montaña que vamos a explicar hoy, que se llama la ascensión. Haciendo un poco de recuento, nuevamente de repaso, acuérdense que este tema de la iniciación es un proceso, es un trabajo donde ya habíamos mencionado que hay dentro de esta purificación, porque la iniciación es una purificación, es una sanación del alma, que o hacemos el trabajo por nosotros mismos o el proceso natural de la naturaleza de una forma un poco más drástica va a ser este mismo proceso, y eso es lo que en algunas conferencias hemos denominado la rueda del samsara, con sus 108 vidas, la evolución y la involución, o más conocida la involución como los mundos infiernos. Algunos lo denominan como los mundos sumergidos de la naturaleza, pues son lugares donde el alma tiene que penar casi eternamente por la cantidad de años que tiene que el alma sufrir hasta que logra su purificación, su sanación, ¿no? Bien, no es el tema hablar sobre los mundos infiernos, sino más bien todo lo contrario, es hablar del proceso que uno mismo puede hacer sobre su propia psicología para hacer un cambio, para salir de esa recurrencia de la vida, salir de esa rueda del samsara. Somos como esas máquinas programadas, máquinas que programan a máquinas y que no sabemos realmente el destino de la vida. Y como mencionábamos, escuelas antiguas nos daban las claves para este trabajo, códigos, mensajes, enseñanzas, que aquellos que tenían la intrepidez y la valentía se introducían a los estudios. Muchos llamaban, pocos eran los que alcanzaban, como en el antiguo Egipto, la iniciación como un proceso de conocimiento y de purificación. Hemos hablado de lo que fue los misterios menores, hemos hablado ya de lo que son los misterios mayores dentro de este trabajo. Se recorre o se purifica el alma en tres aspectos. El primero es a través de 8 iniciaciones, las mencionamos en la primera montaña. Luego se pasa en la segunda montaña un proceso de resurrección. Ya no hay iniciación, ya lo que hay es un proceso en el que pasamos a través de los 9 planetas a eliminar todos esos elementos subjetivos de nuestra psiquis, que no es nada fácil. Hablábamos que pasábamos por la luna, los infiernos de la luna, y luego ascendíamos al cielo de Mercurio. Es decir, tenemos que limpiar. Si en la primera montaña creamos los 7 cuerpos, o más bien creamos los 5 primeros cuerpos y levantamos los 2 últimos, que nunca caen, luego tenemos de los 7 cuerpos que tenemos creados, hay que limpiar todo, vamos a decir, todo el mercurio seco, todos los defectos, como que en algún momento nosotros hubiéramos tenido un templo de 7 pisos y ese templo lo hubiéramos destruido. Y que ahora lo tenemos que volver a edificar, pero que al volver a edificar las 7 plantas, en cada planta descubrimos que hay mucha suciedad y tenemos ahora que limpiar de cada planta, de cada piso, el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico, incluso hasta el cuerpo búdico y átmico, o el de conciencia. Se han metido los defectos en los 7 cuerpos. Entonces, primero hay que volver a levantar los cuerpos a través de las iniciaciones, primera montaña. Segunda montaña, hay que limpiarlos de toda la podredumbre que le hemos puesto en cada uno de estos 7 cuerpos, que son nuestros defectos, a través
de los 9 trabajos primeros de Hércules, o lo que mencionábamos de los 9 planetas. Y en la tercera montaña, o el tercer proceso de purificación que realmente se da, es el proceso de la resurrección dentro de la segunda, en la cumbre de la segunda montaña, que se llama el proceso de la ascensión. Quizás para algunos todo esto suena un poco así como es, ¿no? Realmente, bueno, estamos intentando explicar. El maestro Samael da el mapa de la iniciación, el mapa de la purificación. Esto es como la vida del mismo Jesús el Cristo. El último proceso de purificación es, digamos, como la Semana Santa, ¿no? O es el proceso de la crucifixión del Cristo, en donde tiene que pagar o tenemos que pagar lo último que debemos y limpiar de todo lo que tenemos. Es el proceso ya final, es donde ya el alma, o nos unimos como almas a nuestro Dios interior, y nuestro Dios interior se une, podríamos decirlo, si así lo entendemos, a ese Dios, a ese todo o ese absoluto. Es el proceso de la cristificación, por eso se dice que es el proceso de la ascensión. Y esto está representado con los tres últimos trabajos de Hércules. Estos 3 últimos trabajos de Hércules, vamos a mencionarlos, vale la pena. Por ejemplo, es con el planeta, nuevamente hay que descender al planeta Plutón, y es en donde vamos a encarnar al segundo Logos, o también al Cristo. Conquista el rebaño de Gerión. Pero antes tiene que matar a su dueño de Tricípite, de Gerión, teniendo que enfrentar a sus 2 perros guardianes, Ortros y Euritrón. Estos 2 perros guardianes es justamente trabajar con esos instintos, es eliminar esos instintos más profundos de nuestro interior que obstaculizan nuestro desarrollo ya álmico. Y esto tiene que ver mucho con, vamos a decir, el karma de otras vidas en relación a nuestras relaciones sexuales que hemos tenido en otras existencias con otras mujeres, el abuso que hemos hecho de esto tiene consecuencias que vienen de vidas pasadas, ¿no? Entonces tenemos que eliminar esas causas de nuestro pasado. O sea, no solo lo de esta vida. Imagínense, si ya está difícil cambiarlo de esta vida, que tuviéramos que recopilarlo de vidas pasadas, pues tenemos sí efectivamente que eliminar esas causas de otras vidas. Causas que conllevan un karma. Y los 2 perros vienen a representar todas esas pasiones. Y hay que eliminar hasta lo más escondido del pasado, de nuestras existencias pasadas, imagínense ustedes, ¿no? Este es el 10º trabajo de Hércules. Luego viene un 11º trabajo que es con Vulcano, el primer Logos, y este está representado con las manzanas de las Hespérides, donde Hércules toma 3 manzanas. Curiosamente, Hércules tiene que pedir ayuda a Atlas, que está sujetando al mundo, y de alguna manera Atlas engaña a Hércules y lo deja sosteniendo al mundo por unos momentos, y luego Hércules lo vuelve a engañar y lo deja otra vez a Atlas sosteniendo al mundo. Esto hay para no hablar demasiado sobre esta referencia, pero sí mencionar que viene a ser el pago que a veces tenemos que hacer a la misma naturaleza por tener un mismo cuerpo físico, y hay que saber trabajar con las fuerzas de la naturaleza y liberarnos también del Prometeo Lucifer.
El Lucifer dentro de nosotros representan las tentaciones. Y aquí hay que distinguir entre lo que es el diablo y Satanás, que es al ego, y a Lucifer, que en la Biblia está representado como un ángel caído. ¿Qué representa ese ángel caído? Ese ángel caído representa dentro de nosotros nuestro propio Lucifer o nuestro propio entrenador. Realmente el Lucifer no es que sea malo. El problema de Lucifer es que cuando uno cae en las tentaciones lo volvemos negro. Pero realmente Lucifer es como el entrenador que te está queriendo probar para que tú salgas de tus debilidades, de tus defectos. Si tú caes en la tentación, lo vuelves negro. Hay que liberar, es decir, blanquear a nuestro Lucifer muriendo en nuestros defectos, que es diferente al ego, que se representa como Satanás o Satán, que es diferente. Sobre este tema de Lucifer podríamos luego dar un tema completo de una conferencia, es muy interesante también diferenciar del Satanás del Lucifer. Bueno, en este trabajo tenemos que limpiar a ese Lucifer de todos nuestros errores, es decir, no caer nunca más en las tentaciones. Y cuando uno ya no cae en las tentaciones porque ha eliminado al demonio Apopi del deseo, que ese lo vamos a ver en el último trabajo, libera, blanquea a su Lucifer. Esto es interesante también. Y finalmente el último trabajo, que es el 12º, hay un planeta que se llama Perséfone, y es cuando integramos o nos integramos al sagrado sol absoluto, es decir, encarnar al ser del ser. Las diferentes partes del ser dentro de nosotros se ven autorrealizadas. Ese se llama el proceso de la ascensión. Este proceso es en el que en la vida del mismo Jesús el Cristo vemos que Él es crucificado, pasa luego los 3 días y luego resucita, es decir, asciende a los cielos y puede resucitar en cuerpo o en alma nada más. Este proceso también se conoce dentro de los alquimistas como el que logra el carbúnculo rojo o la piedra filosofal y se vuelve inmortal. El que logra las 3 purificaciones y logra a la tercera purificación, que es la ascensión que se da arriba de la segunda montaña, él puede conservar su cuerpo físico, como ha sido el caso de un Jesús el Cristo, o como un Paracelso, un Cagliostro, maestros que han logrado encarnar al ser del ser. Y en este proceso, en este trabajo, en este último trabajo de Hércules, se dice que es la liberación del perro tricípite. Sacar al perro de entre los infiernos significa liberar la fuerza sexual, control absoluto sobre el sexo, encarnar al ser del ser, el anciano de los días. Y esto solo lo podríamos lograr cuando definitivamente eliminamos al deseo en todos sus aspectos. Acuérdense que el deseo está en todos los defectos. La ira es un deseo de venganza, el orgullo es un deseo de ser más, y así sucesivamente, ¿no? El deseo es querer algo más para mí. Cuando uno no quiere nada para uno, sino todo lo transfiere al ser, se libera del deseo. Obviamente con un trabajo de muerte, ¿no? Y es así cuando ya pasamos esta tercera purificación que podemos llamar o tocar a la puerta 13. Esto también es interesante. ¿Qué significa tocar la puerta 13? Tocar la puerta 13 es ingresar al absoluto. Cuando un maestro ingresa al absoluto es la omnisciencia. Se libera de la rueda del samsara, se libera de esta creación y de todas las creaciones. Entra
a lo desconocido para nosotros, a la luz para nosotros decimos increada. Entonces dice que es un maestro resurrecto. Él ya no viene a este mundo, vive en omnisciencia. Es una felicidad más allá del nirvana, más allá de lo que conocemos. Se integra al ser del ser, se integra a Dios, vamos a decir, que se vuelve una partícula de Dios autoconsciente. Esto es algo maravilloso. Fíjense que cuando alguien está en ese nivel, dice el maestro Samael, que ya no regresa aquí. Ya no regresa porque ya hizo todo, ya cumplió con todo. Pero, y ahí viene el pero, dice que hubo una excepción. En algún momento el maestro Samael menciona que el caso del maestro Jesús el Cristo, él era un habitante ya del absoluto. O sea, él por eso dice que él es el maestro de maestros. Esto es interesantísimo, ¿no? Entonces, él ya había logrado la omnisciencia. Porque hay quienes logran hasta aquí, vamos a decirlo, conservan su cuerpo, pero no tocan a la puerta 13, es decir, no ingresan al absoluto. Se quedan aquí ayudando a la humanidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien hace eso siempre corre el riesgo de volver a caer, que es lo que hemos dicho, los ángeles caídos son eso. Pero cuando alguien ya ingresa a la omnisciencia, al Aion 13, es desintegración total de todos los defectos en todas sus posibilidades de que nunca jamás pueden volver a renacer. Pero el Maestro Jesús, dicen que Él regresó, alguien que se había ganado todo por el todo y ya estaba y había ingresado, habitante del absoluto, vino a ayudar no solo a esta humanidad, a todas las humanidades, a este cosmos. Él vino a ayudar a hombres, bestias y a dioses. Cuando hablo de dioses no me refiero a dioses en el sentido de lo que algunos piensan que es Dios. Uno dice, no, es que Dios es uno. Otro dice, no, Dios son muchos. No, hablo de ángeles, arcángeles, potestades, serafines, cosmocratores, que están también atrapados en esta ley de la evolución y de la involución de la creación. Esto es algo también muy interesante. Hay máquinas que controlan máquinas y hay maestros que controlan máquinas. Son los cosmocratores, los que hacen esta creación. Y entonces cuando viene la ley de Moisés y de Jehová, en donde dicen los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, y Jesús ve a sus apóstoles pues recitando la Biblia y a Jehová, y dicen, ¿ustedes por qué rezan a Jehová y por qué piden a ese Dios, a ese falso Dios? Porque Dios no es Jehová, dice el mismo Jesús. Eso, claro, es para nosotros. Jehová es un cosmocrator, no es Dios, y los tiene atrapados en una creación. El mismo Jesús dice, ustedes tienen que salir de las recurrencias incluso de los creadores de este mundo. Mi Dios está más allá que el Dios de ustedes. Así está escrito en uno de los textos apócrifos que le narra estos misterios a Judas, el que supuestamente traiciona a Jesús. Digo supuestamente porque, ahora ya se sabe, a través de la develación del apócrifo de Judas, que Judas hizo nada más un papel, aunque él tuvo que ser consciente de ese papel de traicionar supuestamente a Jesús para dejar un mensaje, porque Judas representa con sus 30 monedas de plata a los deseos. Pero Judas el apóstol como alma, él cumplió una misión. Y él ahora está ayudando, ¿saben en dónde? No en los cielos. Él, dice el maestro Samael, que él está en los mundos infiernos no porque esté involucionando, no. Él tiene derecho a estar en los cielos, pero él está abajo buscando almas arrepentidas para sacarlas de los infiernos. Claro, quizás estas afirmaciones que hacemos para algunos sean un poco
difíciles de digerir, pero como dicen, la humanidad ya está suficientemente madura para estas enseñanzas. Y lo más delicado y triste también, decía el maestro Samael, la humanidad ya está suficientemente madura para recibir su castigo final, porque hemos hecho verdaderas barbaridades, atrocidades, y las seguimos haciendo. Hoy en día es muy triste lo que vemos a nivel social, países que se mueren de hambre a costa de otros que generan las crisis para poder generar esas guerras, porque el mundo vive de las armas, ¿no? No importa, ¿no? Por ahí había un banquero que denunciaba estas situaciones, como en países de primer mundo se enriquecen vendiendo armas a países de tercer mundo, y si se acaban las guerras, los países de primer mundo generan nuevas guerras en estos países para seguirles vendiendo armas, ¿no? Bueno, esto es algo que solo se podría entender en una época como la actual que vivimos. Ahora épocas de crisis en Europa porque hay muchos inmigrantes de ciertos países que quieren ingresar ahora a Europa por las guerras que se han generado, pero ¿quién las ha generado? ¿Quiénes generan esos conflictos si no son los países a veces de primer mundo por intereses económicos, de recursos naturales? No podemos vivir en la paz porque es más lucrativa la guerra. Miren, ni el peor de los criminales que nos podamos imaginar se compara con los crímenes que se realizan hoy en día a nivel de Estado y a nivel de gobiernos. No menciono países para no crear susceptibilidades, pero la realidad de los hechos, porque a lo mejor a nosotros ahora en nuestra casa no nos toque, no significa que no se está sufriendo. Ya hoy en día esto que se ve, unos que dicen no, que no vengan a mi país los inmigrantes porque aquí no hay suficientes fuentes de trabajo, pero espérate, tú estás viviendo y tus fuentes de ingresos económicos son gracias muchas veces a esos otros terceros países que se están muriendo de hambre. Entonces, ¿dónde queda la hermandad? ¿Dónde queda la caridad universal? Estamos viviendo épocas de terrible egoísmo, ¿no? Como dicen, a ver, sálvese quien pueda, ¿no? Y a ver cuántos quedamos de este sálvese quien pueda. Ese es lo que se dice, que la humanidad va a tener que pasar un proceso difícil, está ya suficientemente madura para el proceso final que tiene que pasar. Y eso es muy, muy triste, precisamente por esto que estamos mencionando. Entonces, estos procesos de lo que menciono, de que vivimos en una época y que el mismo Jesús el Cristo quiso ayudar a la humanidad, no solo al hombre, sino al Hijo del Hombre, y no solo al Hijo del Hombre, sino a las bestias, y no solo a las bestias, sino también a los que crearon a este mundo, porque este mundo está creado en el error. Si no, ustedes lean el Pistis Sophia. Dice el mismo maestro Samael, este mundo es el karma de los dioses. Es la consecuencia de querer existir, de querer ser. Y vino la creación con todo lo que conocemos. Algunos dicen, pues como Dios es así, yo me rebelo contra Dios, pero es que Dios, todos somos una partícula de Dios, lo que necesitamos es hacer autoconciencia de Dios en nuestro Dios íntimo. Porque cuando uno hace autoconciencia de su íntimo yo soy, o más bien Él es dentro de mí, porque muchas veces eso lo hemos confundido. Él es dentro de nosotros y nos identificamos con Él, se convierte en nosotros. El ser, Dios mismo, es una partícula de cada uno. Tenemos que regresar a ese absoluto, a ese inmanifestado. Jesús vino con esa labor y Él pasa sus 3 también purificaciones, porque al venir a la manifestación nuevamente Él tiene que pasar todo un proceso. Incluso Él
Dice el Maestro Samael que él de nuevo entra en estos procesos karmáticos y tiene que volverse a levantar y deja un mensaje con su vida que hasta la fecha han sido recogidos a través de los evangelios y textos apócrifos. Permítame decirlos, aquellos que creen que solo son los 4 evangelios de la Biblia no están más lejos de estar equivocados, porque hay muchos otros evangelios. Algunos dicen que las autoridades eclesiásticas no los autorizaron. Me gustaría preguntar, ¿quién tiene la autoridad de desechar o aceptar un texto si fueron después de la época de Jesús? ¿O es que las autoridades eclesiásticas estuvieron en la época de Jesús para hacerlo? No fue así. Fue después, 3 siglos después, que se conforma el concilio y se forma lo que hoy conocemos como la Biblia con los 4 evangelios, pero no fue en la época de Jesús. Entonces hay muchos textos apócrifos muy interesantes de ser estudiados que nos van a enriquecer mucho más el mensaje y la enseñanza, y sobre todo recomendamos el Pistis Sophia, porque hay una enseñanza muy maravillosa. Quisiéramos entonces ahora hacer como un repaso de cómo vamos a trabajar el ego. El ego se trabaja, vamos a mencionarlo, en 6 etapas. La primera son eliminar los defectos normales, si se puede decir que un defecto sea normal, o visibles. Eliminar eso lo del diario, ¿no? Que me enojo, esto que no me gusta. Esa es primera etapa dentro de la purificación, ¿no? Luego viene una más difícil. Los defectos buenos. Caray, por ahí alguien una vez, no, los defectos buenos no existen. Alguien se quejaba por ahí una vez que subimos un tema de conferencia y hablábamos de los defectos buenos. Bueno, los defectos buenos vienen a ser esos que hacen buenas cosas, pero que producen malos efectos. Muchas veces lo hemos repetido. Un defecto bueno es decir, bueno, pues es que por no quedar mal con mi compadre o con mi comadre me tomo mi copita y ahí sigo alimentando mi vicio. O al borrachito que veo que me pide su moneda, se la doy porque me da pena, pero lo estoy incitando, dándole dinero a que se siga tomando su vicio, ¿no? En vez de ayudarlo a dejar su vicio del alcohol o del cigarro, etcétera, etcétera, ¿no? Egos buenos hay muchos y están muy en relación a la personalidad, a la amistad, que dizque por no dañar, ¿no? Dentro de un trabajo, inclusive dentro de la misma gnosis. Pues claro, qué difícil es dentro de un grupo hablar sobre los defectos. Y como aquí todos nos queremos, pues mejor, miren, solo meditamos, hablamos de amor, pero no hablamos de los defectos, porque claro, la gente se molesta cuando les dices, es que tienes ira, es que tienes orgullo, obsérvate, autoobsérvate, medita sobre ese carácter que tú tienes. Claro, eso no conviene, ¿no? Yo quiero llevarme bien con todos y un ego bueno mío dice, bueno, si nos queremos más, pues seguro que algún día descubriremos cómo eliminar mis defectos. Miren, si de verdad nos amamos, como decíamos en la anterior clase, un buen amigo no solamente es el que siempre te está dando la palmadita en la espalda. A veces un buen amigo te dice, oye, esto que estás haciendo, te estás equivocando. Oye, ¿cómo es posible? Se enoja a lo mejor contigo, te deja de hablar un tiempo y al tiempo a lo mejor si se da cuenta, fulanito, muchas gracias porque ese consejo al final tenías razón. ¿Cuál es el buen amigo? El que nos deja que sigamos en el mismo error, porque total todo el mundo lo hace, o el que nos da un buen consejo y dice, ¿sabes qué? Eso no lo hagas, arriesgando a perder la amistad. Ese es el buen amigo. El otro amigo se lleva por los egos buenos. Esos son los egos buenos. Son más difíciles de trabajar que los egos malos, vamos a decirlo así. Pero esos son egos buenos. Dice que por la amistad, ¿cómo le voy a decir nada? Pues no, imagínate cuánto tiempo yo no lo había visto y ahora cómo puede ser. Que nos podemos equivocar, siempre nos podemos equivocar. Que hay veces que a lo mejor
dizque por querer ayudar a alguien metemos la pata también. Para eso está nuestro trabajo interno, la autoobservación, para que no nos lleven los egos malos y tampoco nos lleven los egos buenos. Entonces, imagínense, hay que eliminar los egos que normalmente conocemos. Luego hay que eliminar los egos buenos, y eso está más difícil todavía. Luego necesitamos eliminar lo que ya habíamos hablado en la anterior clase, eliminar los egos de la cara oculta. Los defectos de la cara oculta psicológica. Todos tenemos una luna psicológica, que es un centro de gravedad, tenemos una parte visible de nosotros y otra invisible, ya lo mencionamos. Ahí eso va a estar más difícil todavía, porque es como que esos egos de antaño o que uno mismo a veces no ve. Pero sí les voy a decir algo, egos de la cara visible nacen de la cara invisible. Hay egos a lo mejor de odio o de resentimiento o de orgullo que nos salen en la cara visible, pero están siendo alimentados de aspectos muy ocultos de nuestra psicología que desconocemos. Entonces, nosotros tenemos que ir eliminando del ego lo visible, los egos buenos, luego los egos invisibles, los que no se ven, los que están en la cara oculta, y luego viene la parte más difícil, ¿no? La destrucción de las cintas teleoginoras. Destruir las cintas teleoginoras es la memoria, la memoria del ego. ¿Ustedes no se han dado cuenta cómo uno alimenta al ego con los recuerdos? Cuando uno dice, fíjate, hace tiempo, cómo yo me habían hecho sufrir. Mira, es que mis papás de pequeño no me dieron lo que yo quería. Por eso ahora me siento que me falta esto, y entonces le echamos la culpa a los padres, ¿no? Pero luego los padres dicen, no, fíjate, mi hijo nunca me quiso, y los padres le echan la culpa al hijo. Y así, ¿no? En los recuerdos alimentamos, ¿no se han dado cuenta muy fuertemente al ego? Luego los recuerdos con los amigos, o en el matrimonio, o con los hijos, o los familiares. Y siempre tenemos algo en los recuerdos que sigue alimentando al ego. Es decir, yo puedo eliminar al ego del orgullo, del amor propio, del resentimiento, pero si no elimino los recuerdos del ego, es como que esos recuerdos me hacen volver a nacer el ego que yo había trabajado. Yo decía, estaba en machete sobre el orgullo o sobre el resentimiento. Ya lo eliminé. Pero que se me vino un recuerdo de hace tiempo, algo que me hicieron, y fíjate, y cómo es posible, y que me lo hicieron, y vuelve a nacer el resentimiento. Y dije, híjole, ya lo había matado, y volvió a nacer. ¿Por qué yo alimenté otra vez el recuerdo de ese defecto? Entonces, por eso, fíjense, eliminar lo visible, eliminar lo bueno, que eso ya está difícil, porque a veces ahí nos confundimos muchas veces. Luego eliminar lo que no se ve, peor, porque si no lo veo, ¿cómo lo voy a eliminar? Y ahora les estoy diciendo que hay que eliminar esas cintas teleoginoras, que son como cintas, el recuerdo del ego. Más difícil, porque en el recuerdo del ego se esconde lo que es también el deseo. Vean ustedes. ¿Y creen que hemos acabado todavía? No, todavía no hemos acabado. No hemos acabado. ¿Qué más tenemos que destruir? Los gérmenes del ego.
¿Cuáles son los gérmenes? Es como la semilla de la posibilidad de que nazca un ego. O sea, el ego ya no está. El deseo ya se eliminó, pero queda como una semilla. Ustedes ven un árbol y ven una semilla. Dicen, no, el árbol ya no está, pero está la semilla. Como esa semilla caiga otra vez en el suelo y tenga buena de dónde alimentarse, va a volver a nacer el árbol. Es decir, va a volver a nacer el ego. Hay que destruir las semillas del ego, incinerarlas. Esto es dentro de los trabajos de la tercera montaña, incinerar las semillas del ego. Y ahí está. Pero todavía no he acabado. No lo vean tan pesimista. ¿Qué nos falta? Destruir lo que más queremos, la personalidad. ¿Cómo? Exactamente, la personalidad es lo último que se termina por destruir. La personalidad, en la personalidad con sus 4 ingredientes, ¿no? La vanidad, el engreimiento, celos y preocupaciones. O vanidad, engreimiento, envidia, celos y preocupaciones. Es que la personalidad lo engloba todo. La personalidad es la que de alguna manera se encuentra la posibilidad del karma, porque alberga el principio del deseo. La personalidad nosotros la tenemos ahora que transformar y volver cada vez más pasiva. Si tenemos una personalidad más instintiva, hay que educarse. Es decir, nosotros tenemos que trabajar sobre la muerte del ego y al mismo tiempo educar a una personalidad que cada vez se vuelva más pasiva. Porque la personalidad no la vamos a poder eliminar, porque es parte de nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de ser, de expresarnos ante los demás. Por eso se necesita una buena educación para que teniendo una personalidad educada, pasiva, permita un trabajo sobre sí mismos. Pero la personalidad se alimenta fundamentalmente de lo que sería de la vanidad y del engreimiento, y luego de las preocupaciones. ¿Qué es en sí la vanidad? A veces pensamos la vanidad como el que se mira mucho a un espejo, pero uno se siente vanidoso de las cosas que nos hacen supuestamente hermosos, ¿no? No solamente físicamente hablando. Si tenemos un buen trabajo, sentimos vanidad por mi familia, mira qué hermosa familia tengo, me siento muy vanidoso de mis cosas personales. Y nos engreímos porque el orgullo nos hace crear una personalidad fuerte que no le importa a quien dañe, porque así soy yo, ¿no? Y claro, esto se refina a medida que vamos trabajando sobre nosotros mismos, pero si no tenemos cuidado, incluso dentro de un trabajo, dentro de la gnosis, esa personalidad se vuelve como una personalidad gnóstica, en el que esa personalidad se vuelve muy fanática de sus creencias, de sus religiones. Y otro aspecto también muy fuerte de la personalidad son las preocupaciones, porque nos roban energía. Entonces, este último aspecto de la personalidad es el que vamos a tener que trabajar. Ya eliminando todo, lo último que desintegramos es la personalidad. Entonces, se expresa en el maestro el ser y nada más que el ser. Así decían que cuando vivía el maestro Samael, había momentos que él hablaba y decía, habla para ustedes Samael, Aun Beor, y hablaba el ser del maestro. No necesitaba ya de la personalidad. Incluso en sus últimos años, en algunos de sus congresos, conferencias que dio en lugares públicos en Ciudad de México, llegaron a ir representantes, personalidades políticas, culturales, y
lo felicitaban luego al maestro Samael y decían, bueno, ¿y usted en qué escuela? ¿Dónde se capacitó? Dice, en la escuela de la vida, decía. Y es obviamente de su propio ser, que se expresaba a través de él. Entonces, el maestro fue una persona que se realizó a sí misma y en sus pláticas y conferencias que él daba tenía un nivel de académico y catedrático, ¿no? Entonces era el nivel del ser. Entonces para nosotros, claro, esto si no hemos estudiado, si no hemos hecho ciertas cosas, no es comprensible para nosotros y claro, esa es nuestra a veces confusión. Nosotros no necesitamos de la personalidad. Si pudiéramos integrar a nuestro ser, él perfectamente se podría expresar a través de nosotros sin necesidad de todas nuestras muletas que tenemos que usar, porque estamos ahora incompletos. Por eso este trabajo nos invita, la gnosis, al trabajo de los 3 factores, al trabajo de la purificación del alma. Y este trabajo definitivamente no es un trabajo sencillo, no es un trabajo bueno, no es un trabajo malo, es un trabajo superior. Y por eso en muchas ocasiones, cuando se dan estas enseñanzas, muchas personas, hace poco hicimos un retiro y se hablaba sobre el trabajo de la muerte del ego, y algunas personas luego reaccionan, ¿no? No les parece, no les gusta, y es muy normal que sea así, que reaccionen las personas. Cuando a alguien se le invita al trabajo de la muerte del ego, luego las personas reaccionan porque simplemente no hay muerte, no hay comprensión, o nadie se los enseñó. Ahí nosotros tenemos que hacer un redoble esfuerzo para entonces, con amor y paciencia, enseñar a las personas. Miren, es que no te resientas, no es personal hacia ti, no es que tú seas así, es que hay algo que se llama ego y entonces las personas, pues a lo mejor puede ser, porque claro, no estamos acostumbrados a darnos cuenta que no somos unos, que somos muchos. Entonces hoy estamos aquí escuchando esta conferencia, pero y mañana viene alguien más dentro de nosotros que dice, a mí no me gusta ya la gnosis, a mí me gusta, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? O simplemente uno dice, ya esto para mí es perder el tiempo. Y luego cambiamos y cambiamos y cambiamos, es decir, nunca somos el mismo constantemente. Hay muchos hablando dentro de nosotros, hay muchos pensando dentro de nosotros. Hay que entender que el ego es polifacético. Hay que entender que el ego actúa en 2 campos. A través de imágenes, que es decir, recuerdos, en las emociones, y a través de la mente de ideas nos habla. No, es que tú fíjate esto, fíjate que acá, fíjate que acullá. Inclusive podríamos hasta, si tuviéramos una grabadora, poderlo grabar. Eso, se pueden grabar hasta los pensamientos si entráramos a las frecuencias dentro de nosotros. Hay una conexión, hay malas conexiones dentro. Así dicen, por ejemplo, una persona que es adicta a las drogas o adicta al alcohol. ¿Por qué es adicto? Porque ha creado unas conexiones incluso neuronales, químicas en su cuerpo, que el cuerpo le dice lo necesito. Aunque te estás matando, porque te estás matando a través de una droga, a través de un vicio, pero tu cuerpo ha creado lo que se llama la dependencia. Nosotros somos dependientes del estrés, del orgullo, de la ira. Hemos hecho malas conexiones dentro de nosotros. Es claro que se pueden cambiar, se puede cambiar incluso nuestra herencia, porque eso viene incluso en nuestra propia genética. Por eso se habla de la psicogenética, la genética hereditaria o psicológica. Pero uno puede hacer un trabajo psicogenético sobre sí mismo, rompiendo esas conexiones y haciendo nuevas conexiones neuronales y genéticas, cambiar incluso enfermedades. Esto no es algo nuevo, esto ya lo ha estudiado la ciencia paralela a la oficial y se están dando cuenta que hay un mundo
y un universo que desconocemos. A veces nos sentimos tan vanidosos y orgullosos, creemos que ya lo sabemos todo, y no es cierto. Hay mucho que se está descubriendo en la actualidad. Necesitamos una revolución de conciencia, una revolución psicogenética dentro de cada uno de nosotros, para hacer esas nuevas conexiones y trascender y romper esas conexiones. Un psicólogo le quiere dar ciertas vitaminas o ciertos, vamos a decir, estimulantes al cerebro de las personas que sufren depresión para que dejen de sufrirla, cuando uno a través de la meditación y de la autoobservación puede romper a través de conciencia, y esto está demostrado, y generar esos alimentos al cerebro, que no es necesario que introduzcamos químicos que luego a veces nos dañan más que nos benefician. Uno tiene el poder de curarse a sí mismo. Pero claro, es más fácil, doctor, ¿qué me tomo?, que en vez de decir, doctor, ¿qué hago para curarme? Uno va, ¿qué me tomo? ¿Cómo que qué me toma? Deja de fumar, deja el alcohol, deja la mala alimentación, deja las grasas y te vas a curar. No hay medicina que te pueda curar con todas las porquerías que estás comiendo. Esa es la realidad, pero uno quiere seguir alimentando al deseo. La mercadotecnia hoy en día busca a través de la neurociencia y el neuromarketing estudiar las debilidades del cerebro humano para introducirnos nuevos productos, nuevos mercados. Terrible, eso parece magia negra. ¿Cómo controlar a las personas? Hay cámaras por ahí ocultas en los mercados viendo a ver cómo uno ve y compra para luego estudiar. Entonces le gusta más a las personas altas, les gusta más el color azul, y a las bajas tal. Entonces a estas personas les vamos a vender, les vamos a poner en la publicidad para manipular la psicología. Claro, esto se disfraza dizque para mercadológicamente, diciendo es una forma de atraer el mercado a las personas que así lo consumen. Mentira. Manipular a las personas, controlar. Es como el famoso buscador, ¿no?, que te va poniendo cookies ahí a tu navegador, y al final todo lo que tú navegues y todo lo que tú hagas, saben tu perfil. A esta persona le gusta esto, le vendo esto, le vendo esto otro, le vendo esto otro. Qué bueno, dicen unos, pero qué manera tan vil de espiar a las personas, qué manera tan terrible, porque somos máquinas. Y en eso nos hemos convertido en productos de consumo o consumibles. Porque eso es lo que queremos ser nosotros. No nos quejemos. Eso es lo que nosotros queremos ser. Así queremos vivir. Después no nos quejemos de que nos quieran usar y manipular. ¿Acaso no ha pasado eso en la crisis ahora de España? Se quejan de que ahora no hay dinero, que no hay esto, pero cuando había mucho dinero y se especulaba, y la gente especulaba con el dinero, ¿por qué no reaccionamos o reaccionaron y dijeron, espérate, esto no es correcto? Pero claro, dinero gratis, como dicen, me da más y más, pues me lo consumo y después a ver cómo lo pagas. El deseo. Jugaron con nuestras debilidades, porque nosotros nos dejamos engañar. Al final somos nosotros mismos los culpables. No queramos culpabilizar ni al gobierno, ni a Cuyá, ni a Callá. Que los hay. No estoy diciendo que no existan, pero al final el culpable es uno. Deja de desear y dejarás de ser víctima. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo lo hago? Bueno, para eso está el trabajo interno. Conócete a ti mismo. Homo nocete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo. Deja de ser víctima. Deja de quejarte del mundo. Ya salgo por el mundo. Dejemos de ser egoístas. Y pongamos un grano de esperanza, un grano de amor, un grano que comparte a otros un poco de vida, de luz, de enseñanza, de gnosis, o como le queramos llamar, o lo que queramos compartir. Hagamos algo por los demás y veremos que nuestra vida empieza a cambiar. Pero repito, no nos podemos quedar solamente en eso. Las buenas intenciones son muy buenas intenciones, pero tenemos que ser personas de hechos,
de acción. Y no solo de ser buenas personas, tenemos que dejar de ser malas personas, tenemos que dejar de ser buenas personas, porque esas buenas personas hay mucho ego bueno. Tenemos que ser personas diferentes, personas que piensan distinto, que actúan distinto, que tienen el verbo y el poder de enseñar al mundo que se puede hacer un cambio sin necesidad de vivir bajo el yugo del deseo. Simple, ¿no? Para eso es este trabajo de las 3 montañas que concluimos el día de hoy con esta conferencia, reflexionando precisamente sobre todo lo que tenemos que trabajar en todos los niveles del ego, pero por algo hay que empezar. Si esto, decimos, se vuelve muy grande, es como el que quiere entrar a estudiar medicina y cuando es madre de Dios, pero si medicina es unos tochos, así que estudiar, pues nunca empiezas, pues nunca te harás doctor, ¿no? Al doctor se hace en la vida práctica también, se prepara, practica y después de muchos años se vuelve en un buen doctor. El trabajo psicológico, ¿ustedes creen que es nada más tomarse una pastillita, la del olvido, quedarse ahí sedado y ya no tengo problemas? No, eso no es trabajar sobre la psicología, eso no es ser un buen psicólogo. El buen psicólogo es el que enseña a ser psicólogo a su paciente, el que enseña a crear una psiquis independiente, autosuficiente, pero cooperativa o cooperativo hacia su medio en que lo rodea, no egoísta. El que ayuda ayudando y el que ayudando al que ayuda a otros que ayudan también. Cooperación, no competencia. Es lo que necesitamos. Un granito de esperanza, un granito de amor, y van a ir viendo cómo vamos a ir logrando este trabajo. Por eso la iniciación era y fue siempre el camino de ayuda a aquellos que buscaban, no pensando en sí mismos, sino en sí para los demás. A esos se les entregaba la iniciación, no a los que pensaban solo en sí mismos. Ahora está abierta al mundo, está abierto a todos. Esta enseñanza se ha dado o se ha regado a la humanidad. Muchos no la han entendido, otros la han usado mal y quizás muy pocos la están utilizando como debería de ser. De nosotros depende, como en todo. De nuestro lado ya quedó cumplida, vamos a decir, la labor de estos temas. Ahora les toca a ustedes hacer el trabajo. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta por internet, creo que no funciona muy bien ya lo del chat. O aquí los presentes tienen alguna duda, pregunta. Bueno, pues entonces podemos dejar de transmitir y dejar de grabar, por favor. Gracias.